Hola, bienvenidos y bienvenidas a Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es John Narváez, actor y lector. Quiero decir primero que hablo un poco lento porque sufrí un accidente cerebrovascular en 2023. Hoy me acompaña Nadia Celis. Ella es escritora y autora de Crónica de un amor terrible, la historia secreta de la novia de vuelta en la muerte anunciada de García Márquez, un libro espectacular. Gracias. Nadia, tú eras una niña lectora, naciste en Cartagena, estudiaste literatura. Te fuiste a los Estados Unidos a seguir estudiando literatura y estudios culturales. Cuéntanos un poco más de ti. Pues en realidad criada en Cartagena, nacida Okay. en Montería. Yo digo que me hice todo el recorrido del Caribe colombiano, incluso antes de irme. Pero el proceso, digamos, de tanto crecer en el Caribe como salir del Caribe, me hizo increíblemente consciente de esa cosa como tan particular y tan especial. Y bueno, durante precisamente los estudios doctorales en los Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers, me especialicé en eso, en pensar el Caribe, en el Gran Caribe, las conexiones entre el Caribe colombiano y el insular y el continental, en especial con un gran interés por las escritoras, porque desde que estaba muy chica me interesó muchísimo cómo pensaban el mundo las mujeres. Y leía y devoraba y me hacían falta los puntos de vista femeninos, ¿no? Entonces, desde que estaba en el pregrado, empecé a cuestionar esas ausencias y a trabajar buscando precisamente las autoras. Y así fue como llegué, o con esa agenda llegué y estudié en efecto literatura, estudios culturales y también estudios de género en Rutgers. Ok. Y en tus estudios estabas un poco eh, estudiando a García Márquez. Pues a García Márquez lo había tenido como, lo había dado por sentado prácticamente creciendo en Cartagena con ese aura que tiene uno cuando estábamos en la universidad, de que escuchábamos incluso que estaba García Márquez en su casa, ¿no? Entonces era como esa presencia permanente, pero no me lo había tomado, digamos, en serio como objeto de estudio hasta que ya estaba entrada en el doctorado, para los exámenes del doctorado, que volví a releer su obra completa, libro tras libro, y tuve como este momento que es la epifanía que me transformó la manera de leer, que fue cuando releí El amor en los tiempos del cólera. Y es cuando yo le llamo descubriste América. Así es, descubrí a América. América es un personaje que aparece muy cerca del final de El amor en los tiempos del cólera y es la amante número 623 de Florentino Ariza, que es este personaje que identificamos como el prototipo del amor, ¿no? Y que yo recuerdo haber leído en la novela cuando tenía 14 años y enamorarme pues de ese hombre, o como me decía alguien estos días que se había enamorado del amor a través de esa novela, ¿no? Entonces, descubrir que en la espera de esos 50 años que está el personaje, eh, esperando a que su amada enviude, en realidad la espera la hace con 623 mujeres que anotan un cuadernito. Eso para mí fue como, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero no es el único descubrimiento que haces en el archivo, porque te fuiste a visitar este especie de museo con toda la carpintería de cómo se hizo García Márquez, la creación de un escritor, pero hubo más descubrimientos. Pues sí, para empezar hubo el descubrimiento de que podía escribir sobre García Márquez, porque aún después de esa epifanía que fue durante el doctorado, yo lo resistí por un rato. Yo estaba trabajando, decidí que, bueno, que me preocupaba mucho el tema de que no viéramos a la niña en su obra, pero también me preocupaba que no teníamos realmente historias de niñas y que no estábamos leyendo el mundo desde el punto de vista de esas niñas y que por eso no habíamos visto América, y no la había visto yo, ni la había visto el resto de la crítica sobre García Márquez, ni la veía la mayoría de los lectores. Entonces,
Por un rato estuve escribiendo sobre niñas y de hecho mi primer libro se llama La rebelión de las niñas y es un análisis de historias de niñas convirtiéndose en mujeres escritas por escritoras del Caribe. Luego en algún momento cuando ya había terminado eso dije voy a volver a García Márquez y a ese momento y voy a escribir. Y de hecho lo primero que escribí fue un artículo sobre la presencia de esos personajes infantiles y de esos ancianos enamorados de niñas a lo largo de su obra, no solamente con el caso de América Vicuña. Para entonces ya me había dado cuenta, a través del ejercicio de estudiar la formación de la subjetividad de las mujeres vía las escritoras, de que había una relación muy complicada entre amor, poder y estructuras de género. Y se me ocurrió que un lugar en donde eso podía estudiarse con mucha ventaja, o sea, donde se podía hacer un estudio muy detallado de eso, era precisamente García Márquez. Entonces, entre eso y que como colombiana y caribeña fuera del país, enseñando a García Márquez, me fui dando cuenta de esta especie de hipnosis que produce su escritura en los lectores de fuera. Me dije, este es un objeto de estudio muy interesante y la otra cosa es que yo lo podía mirar desde una perspectiva única, porque crecida en el Caribe como mujer, con la estructura cultural y como especialista en la cultura del Caribe, además de especialista en estudios de género, lo iba a poder ver y señalar ciertos aspectos de su obra que no se habían hablado. Entonces, así llega al archivo personal de García Márquez que abrieron en el 2016 en el Henry Ramson Center. Esto que tú describes como un museo, ¿cierto? Que es un instituto, básicamente, donde se conserva la obra de muchísimos escritores clásicos de todo el mundo. Y allí me puse a indagar en los manuscritos, ¿sí? Les dije que iba a buscar el amor. Eso fue lo que les dije a los de la beca. Les dije, no, estoy buscando la representación del amor en García Márquez, que tiene como estos dos grandes temas, el poder más que nada al principio de su obra y después el tema del amor. Yo dije, no, yo necesito conectar estos dos porque es que el amor en García Márquez es otra extensión del tema del poder. Entonces les conté ese cuento, me dieron una beca, me fui a hacer un par de residencias por 2 veranos al archivo y allí empezó este libro. Así, cuando me encontré con los manuscritos y específicamente con un manuscrito, estaba realmente trabajando en un libro sobre 100 años de soledad. Okay. Pero me encontré un manuscrito de Crónica de una muerte anunciada. Que era la historia de la literatura, uno de los libros más importantes porque su lanzamiento fue apoteósico. Sí, ese libro. Y todo el mundo leyó este libro, se hizo una película. Era de verdad una historia muy, muy universal. Total, estamos hablando de que en el momento en que se lanzó, ya eso era el pico del boom, pero del boom en su sentido más comercial, del boom de escritores latinoamericanos. Estamos hablando de 1981. Y se sacaron 1.150.000 copias en la primera edición. Todavía eso hoy, ¿quién? O sea, Harry Potter o una cosa así, ¿no? 1.150.000 copias en 4 ciudades al mismo tiempo. En el archivo hay una cosa bellísima que son estos scrapbooks, como libros de recortes en donde uno va viendo como en los periódicos cómo iba creciendo esa figura de García Márquez mundialmente y ahí se alcanza a ver toda la campaña, que eso era pues campaña política, pues así total, antes de la salida del libro, y resulta que al día siguiente de que sale el libro, sale un artículo en donde se revelaban los nombres de la vida real de la gente que eran los protagonistas de la novela. Y en ese artículo estaba nada más que el nombre de la protagonista de mi libro, que es Margarita Chica Salas, que es la mujer a la que devuelven en la vida real, porque la historia de Crónica de una muerte anunciada está basada en este crimen que le pasa, por cierto, a un amigo de García Márquez, ¿no? Un amigo de infancia. Esto era como un mito. Siempre se dijo que había una historia real. Sí, desde ese momento se dijo que había una historia real porque eso lo había, como te digo, lo habían descubierto inmediatamente, o sea, había salido en plena bulla de la salida de la novela, había salido inmediatamente un artículo. El artículo había salido en una revista incipiente, que eso fue como el bombazo, ¿no? Que además pusieron en el artículo, él se llamaba García Márquez lo vio morir, y había hasta una tabla con los personajes de la novela, los personajes reales. ¿Qué me había pasado a mí en el archivo? Yo me había encontrado
en el manuscrito, ¿cierto? En ese penúltimo manuscrito de la novela, me había encontrado un epílogo en el cual García Márquez, que como si no se acordarán, que es el narrador en la crónica, o sea, él es un personaje, el cronista que vuelve al pueblo y que está recogiendo la historia para contarla, por fin, poner juntos todos los pedazos de cómo fue posible que muriera este hombre, a pesar de que todo el mundo sabía en el pueblo que lo iban a matar. Entonces, la historia que más recordamos es esa historia, la del narrador recogiendo la historia, la del asesinato como tal del amigo, pero al mismo tiempo hay una historia de amor, ¿cierto? Que es la historia de la mujer que se va a casar con este hombre, que por cierto al principio no está enamorada de él, no quiere casarse con él, pero se casan, él la devuelve en la noche de bodas, ella da el nombre, la devuelve porque no es virgen, ella da el nombre del supuesto amante y a este tipo es al que matan. O sea, esa es la razón de la muerte del amigo de García Márquez, ¿no? Entonces en el manuscrito, esta voz identificada con García Márquez contaba, ¿no? Es que yo traté de escribir esta novela por 27 años, recogía pedazos, pero no lograba escribirla porque no tenía el final. Hasta que un día me encontré con mi amigo Álvaro Cepeda, que me dijo que los esposos de la novela habían vuelto juntos. Entonces, claro, esa idea de que eso era real también, o sea, nosotros sabíamos, el mito era como tú decías, que el crimen era real, sí, pero que la historia de amor en la novela fuera también real era como, espérate, ¿aquí qué pasó? Yo no me lo creí, yo dije, esto no tiene ni pies ni cabeza porque ya es raro, o sea, en la novela ya parece una fantasía. Ahora imagínense que esa mujer de verdad hubiera vuelto con el tipo que la rechazó, ¿no? Pero me dije, pues me lanzo a ver qué pasó, y ahí es donde me encuentro el personaje de Margarita Chica, que era la mujer real, ¿no? Que tuvo no solamente que vivir el drama de que la devolvieran, de que los hermanos mataran en nombre de su honor o de su honra, porque eso sucedió, ¿no? Que le mataran al primer novio, porque el tipo era el primer novio de ella, o sea, era el exnovio, ¿sí? Que tuviera que abandonar el pueblo en ese estado de oprobio, sino que la señora se ha mudado, vive en otra ciudad, en Sincelejo, se había establecido como una modista reputada. Decían que era la Silvia Cherasi del momento en Sincelejo, y entre otras cosas hacía vestidos de novia. Y esta señora, tranquilita en su casa, un día saca García Márquez la novela sobre su historia, al día siguiente saca la revista El nombre de la señora, y los periodistas se le subían por la tapia del patio. O sea, era como la locura, ¿no? Entonces ni siquiera las clientas de ella no sabían, o sea, era todo un drama. Esta fue la segunda gran tragedia de la vida de esta mujer. Y te obsesionaste con su historia. Un poco el libro es redescubrir y hacer justicia con este personaje. Para ti como escritora, creo que es un atrevimiento. Este descubrimiento se cruza con tus estudios de género, con tus estudios sobre el Caribe y sobre la educación sentimental en el Caribe. Total. Porque imagínense, si yo ya estaba preocupada por la representación de los personajes femeninos en la obra de García Márquez y por cómo el cuento de la historia de amor justificaba un montón de abusos y violencia dentro de su obra, cuando me encuentro además que hay una mujer real a la que no solamente abusan el que se acostó primero con ella y la dejó, el marido que la rechazó, los hermanos que matan supuestamente por amor por ella, todo eso había sido real, no era una invención literaria. Pero además de eso, el libro mismo, la escritura misma de García Márquez, la manera como él utiliza su historia y especialmente como la representa como habiendo mentido, ¿sí? Por el hecho de que ella aparece en la novela como que mintió y como que Santiago no fue realmente el hombre al que matan, no fue realmente el hombre que la desvirgó. Eso la victimizó nuevamente. Entonces a mí me produjo una tremenda... A mí se me alborotó todo el sentido de la justicia, digamos, se me volvió un problema ético, ¿no? Sí, entonces, y además se me volvió este objeto de estudio extraordinario, estudios sobre la posición de las mujeres, sobre el tema del amor y el poder, sobre el asunto de la violencia que se ejerce en nombre del amor, que es como mi gran obsesión, pero también de estudio sobre la relación entre ficción y literatura. Porque es como, a ver,
yo estoy convencida de que la literatura y los productos culturales hacen parte todos, son el gran guión de nuestra educación sentimental. Pero además aquí, esta mujer real y todas las mujeres que tienen conexión con ella y con su historia están intervenidas literalmente por la literatura. Y además, en la medida en que iba persiguiendo la historia, me iba dando cuenta de que la gente que vivió y que fue testigo de la historia llega un momento en que pierde noción de qué fue lo que vivió y comienza a contar el cuento como lo contó García Márquez. Entonces, la justaposición de ficción y memoria y vida real, es decir, en donde no solamente García Márquez se tragó la realidad y la digirió y la vomitó como la quiso poner ahí, sino que además eso altera la vida real de otra gente y altera la manera como otra gente recuerda lo que vivió. Eso yo me volví loca y ahí pasé como 6 años persiguiendo esa historia hasta que pues salió el libro. Y te convertiste en cronista también, porque quiero hablar de cómo este libro está fabricado, ¿no? Como con historias, te fuiste a Sucre, estuviste encontrando vestigios del personaje, encontraste amigas, hiciste amigas, Sí, navegaste el río Magdalena. Es en realidad fascinante este libro. Cuéntanos un poco más de la carpintería de Crónica de un amor terrible. Pues bueno, yo venía a escribir sobre todo, pues, columnas, artículos de pronto de prensa, pero sobre todo trabajos académicos, ¿no? Y esto era un chisme que no se podía contar en Académiques, para empezar, ¿no? Entonces yo me acuerdo en esos primeros años con la investigación, yo decía, pero ¿cómo cuento esto? ¿O quién cuenta esto? Yo me acuerdo que tenía unas amigas que hacen teatro diciéndome que íbamos a hacer la obra teatral. Y yo pensaba, esto hay que contarlos en ficción, porque además no, la historia de ella muy enterrada, entre otras cosas porque su familia no, avergonzada toda la vida con una historia tan terrible, entonces era como que todo era silencio. Yo decía, ahora yo cómo reconstruyo esta cosa, ¿no? Y entonces hay un punto en donde me digo, yo no puedo contar esta historia porque yo no estoy preparada para esto. Y recuerdo todavía el momento en el que estaba como tratando de escribir un artículo porque se cumplían los 40 años de la novela. Y yo era como, ándale, pero ¿cómo escribo este artículo? Una cosa más como para el periódico. Y de pronto me salió la voz, yo no sé de dónde, de una anécdota. La primera que escribí fue la anécdota con el dentista. ¿Tú te acuerdas en el libro? Sí. Que estoy yo sentada con el endodoncista haciéndome nada menos que un tratamiento de conducto. Cosa más horrible del mundo. Y cuando voy a entrar al tratamiento de conducto, tenía ese día una cita con el hermano de García Márquez, porque lo que pasaba es que yo ya tenía el contacto con el hermano y luego en su momento ya verás que termino pues con las hermanas, que eran las amigas de la señora, y la cosa se va creciendo, ¿no? Pero en ese momento en que me iba a encontrar por primera vez con Jaime, que era el hermano de García Márquez, a quien ya conocía y que ya me había contado que él había sido testigo en Sucre del crimen. Wow. Entonces yo me voy a ver con Jaime y estoy llegando donde el dentista, donde el endodoncista, y me acuerdo miércoles la cita con Jaime, me van a poner la anestesia, y yo digo, ya que yo llegue a hablar con Jaime para el café que teníamos programado para la tarde, voy a estar con la boca todavía echada, ¿no? Entonces digo, espérate, le digo al señor, al doctor, espera un momentico, que necesito llamar, me acababa de hacer firmar un papel, y cuando firma el papel, es que veo que el apellido del señor es Barcha. ¿Sí? Y yo digo, Barcha, como la esposa de García Márquez, Mercedes Barcha, sí. Entonces me dice, sí, mi tía. Justo cuando le acaba de pedir permiso para hacer la llamada para mover la cita con Jaime, ¿no? Entonces dije, estas son las anécdotas que uno, si no las cuenta, no te las cree nadie. Entonces comencé a escribir y a contar la anécdota. Y ahí me comenzaron a salir las anécdotas de cómo fue que fui a dar con las tías, ¿no? Que ese cuento todavía es más increíble porque es que resulta que yo vivo en Maine. Maine es el estado más al norte de la costa este de los Estados Unidos. Allá a la altura de Canadá, eso es un hueco. Colombianos allá somos así, nos cuentan con los dedos de las manos. Muy frío, ¿no? No, además es fríísimo. Y resulta que un día llega mi esposo, que cuando estábamos recién empezando a salir, y me dice, oye, ¿qué me dice el señor de al lado? Estaban paliando la nieve, que tiene una colega colombiana y que esa mujer es sobrina de García Márquez. Yo lo envié, o sea, yo miré así para arriba y para abajo en mi computadora y dije, ya, o sea. Y resulta que en efecto,
después de un tiempo y anécdota tras anécdota, me entero que en efecto esa era la Cundi, que es la que luego me va a vincular con las tías. Entonces, es en ese momento que decides contarlo en primera persona. Así es. Yo estoy muy especialmente fascinado por esa decisión. Cuéntanos un poco más. Bueno, pasa que ahí es donde yo me doy cuenta que yo tenía que ponerme en la mitad de la cosa para poder guiar a los lectores y lectoras por esa cantidad de capas que le salen a la historia. Cuando además de lo que ya tienes en el libro, que es súper complejo, comienzas a agregar la historia desde el punto de vista de las mujeres y le agregas además lo que pasa no solamente entre la realidad y la novela, sino desde la novela para acá. O sea, es una historia que tiene más de 70 años y todavía tiene un impacto en gente real, ¿sí? Y en la descendencia de esa mujer, las sobrinas de esa mujer, o sea, un periodista japonés que había venido a buscar la historia, fascinado con ella antes que yo, y que publicó un libro en japonés, que por cierto yo tuve que traducir con Google y con Word. Ya quisiera yo que en ese momento hubiera existido la inteligencia artificial, pero no. Entonces, toda esa operación, no había manera de explicarla, sino era yo ahí contándola. Y lo que me pasó es que en el curso de ir contándola en primera persona, se volvió también mi historia, ¿no? Es la historia de la investigadora tratando de compilar la información, tratando de darle sentido a lo que está contando, que es la historia del cronista, de Crónica de una muerte anunciada, pero yo en ese momento no lo había pensado así, no fue que yo dije, voy a hacer lo que salió en Crónica de una muerte anunciada, voy a hacer otra vez el cronista, ¿no? Sino que no encontré ninguna otra manera de organizar la historia. Y además, pues pasa eso que contaba, que comienzan a salir todas estas mujeres conectadas a la historia, las clientas de ella, ¿no? Que en la ausencia de historias de la familia terminan siendo las clientas a las que ella le cosía. Por cierto, qué relación más íntima que esa relación que tú tienes con la gente que está moldeando a tu cuerpo, preparando tu imagen, ¿no? Y no eran cualquier clientas, eran las señoras de bien, de Sincelejo. Entonces, eso comienza a abrirle todavía más sentido a lo que estaba pasando y a lo que yo estaba contando, y se me termina volviendo una historia de la red de mujeres que sostienen no solamente ese Caribe y ese mundo que García Márquez trató de poner en sus libros, sino además el mundo real en el que nosotras seguimos viviendo. Hace poco en el taller en el que estabas aquí en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, a propósito de la exposición sobre el archivo de García Márquez, dijiste algo que para mí fue revelador, que es reubicar la empatía. Eso sí, como manera de empezar a leer de nuevo, porque sabes, el mundo de la literatura es patriarcal como el mundo. Entonces, de hecho, los héroes, los inolvidables de la novela siempre son hombres, pero hablabas de reubicar la empatía como un dispositivo para redescubrir a los otros personajes. Así es, eso es básicamente lo que a mí me pasa cuando releo por primera vez El amor en los tiempos del cólera y puedo sentir empatía por el personaje de esa niña de 12 años seducida por un señor de 80 que a los 14 se suicida mientras el señor está celebrando el reencuentro con el amor de su vida, ¿no? Era como, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y es lo que me vuelve a pasar cuando encuentro ese manuscrito y me pongo a pensar ya no en el muerto, sino en la otra víctima de la novela. Es que la víctima que continúa viva y que carga con eso por el resto de su existencia es ella, ¿no? Y no aparece como víctima, aparece como victimaria. Todos son víctimas en la novela, por cierto. Es víctima el que murió porque supuestamente él no fue el que la despirgó. Es víctima el marido porque la humillación pública del marido. Son víctimas los asesinos porque ellos no lo querían matar y nadie los detuvo. La única que no es víctima es ella porque supuestamente mintió. Entonces, eso, por supuesto que a mí me generó muchísima incomodidad, ¿no? Y que a través de mi empatía con ella pude comenzar a expandir la historia. Pero también, como tú lo mencionaste, es el ejercicio que he venido haciendo también con 100 años de soledad. Porque realmente yo llegué al archivo en primer lugar, entregada con 100 años de soledad y con la forma como se representan las historias de las mujeres en 100 años de soledad.
Y en cuanto más he ahondado en esa novela, a la que he regresado recientemente también, porque hemos hecho un podcast con un equipo súper fantástico, se llama Soledad en Compañía. Creamos un podcast recientemente ante la inminencia de la salida de la serie de Netflix el año pasado, que se llama 100 años de soledad en compañía, y volvimos a hacer el recorrido por la novela. Y rehaciendo ese recorrido por la novela una y otra vez, sola, en compañía de los 21 invitados en el podcast, en compañía de los lectores, además, que han respondido a este libro, que ha sido una respuesta muy bella, ¿sí? Lo que pasa cuando tú le pides a la gente que piensen en esta historia, que sientan la historia, que relean desde ese punto de vista. Entonces, ahora precisamente estoy trabajando en recrear esa experiencia otra vez a través de la preparación de la segunda temporada del podcast, en la cual vamos a recontar la historia de 100 años de soledad en clave femenina, con las mujeres como protagonistas. Volver a contar ese chisme de la señora, ¿no? de Úrsula, violada para consumar su matrimonio, ¿no? Que tiene que levantar la casa a ella, que es ella la que abre las puertas de Macondo al mundo, porque es ella la que encuentra la ruta que lleva a Macondo a la modernidad, pero también la historia de sus hijas que se resisten a ser esposas y a repetir el papel de su mamá, pero que cada vez que se aventuran en buscar de otra manera el placer o satisfacer deseos de otra categoría son castigadas una y otra vez, ¿no? Contar esa historia, contar la historia de las mujeres que sostienen el hogar de los Buendía y que mantienen la estirpe desde fuera de la casa, como Pilar Ternera, que nunca es incluida porque es el cuerpo disponible para iniciar sexualmente a los hijos de la señora Úrsula, pero que no puede ni siquiera sus hijos saber que son hijos de ella, porque ella es una sinvergüenza, ¿no? Entonces, contar esa historia desde ese punto de vista, y en eso es que estoy en este momento. Tú naciste aquí, pero estudiaste en los Estados Unidos. En algún momento estabas como trabajando allá, pero viviendo aquí. Sí. Y yo ahora se me ocurre que ahora vives allá, pero trabajas aquí porque el Caribe es como y lo entiendo, tu objeto de estudio, no solo porque finalmente tú naciste aquí, pero es el objeto de estudio de muchos académicos en todo el mundo que se hacen llamar caribeñistas. Así es. ¿Qué es lo que tiene el Caribe que nos hace sentir de esta manera? ¿Qué tiene de especial y qué tiene también de problemático? Esa es otra de las grandes preguntas que yo le he hecho a García Márquez. Es otra de las razones por las que estudio a García Márquez y porque trato de que lo releamos, porque yo creo que entenderlo en clave Caribe es súper importante. El Caribe es el reino de la paradoja, ¿sí? No solamente de los contrarios, que es como yo creo que el mundo de Occidente ha intentado organizar la comprensión del mundo. El Caribe es el mundo de la coexistencia de esos contrarios, ¿no? Nosotros somos el mundo de la ebullición o de la forja, el espacio en el que se forjó el proyecto de la modernidad, el lugar por donde entraron y extrayeron, además por donde todo pasaba mientras salía de las Américas durante ese gran proyecto de la colonización de las Américas, ¿no? Por donde se encontraron todos los imperios que se estaban en ese momento peleando, además la posesión de esas tierras de las Américas, y por donde pasaron todas esas gentes. Era un lugar de paso, entonces un lugar en donde la identidad es increíblemente compleja. El cruce de diferentes factores y de diferentes tipos humanos que pasan por ahí, genera una actitud además que se incentiva, por supuesto, con la experiencia específicamente de la esclavización, en donde no solamente la diversidad cultural, sino las estrategias que tuvieron que forjarse para coexistir con el poder por parte de la gente desde la marginalidad, ¿cierto? Desde los esclavizados y esclavizadas, y hablando con el cuerpo, sobre todo en un mundo que te prohibía la palabra, por ejemplo, en el cual se incentivan todos los lenguajes del cuerpo, desde el baile, el movimiento. Todo eso está en García Márquez, ¿sí? Pero no todo eso es lo que se lee en García Márquez.
Por eso es que en García Márquez se puede existir, como sucede con Crónica de una muerte anunciada, el amor y el odio, o la violencia, ¿sí?, con la devoción. O sea, esas cosas coexisten en estos libros y generan siempre esa serie de preguntas que son las que yo he estado intentando perseguir. Y al mismo tiempo, pues todo el esplendor de esa cultura, su tremenda riqueza, está también allí. Está también en el mundo de García Márquez, y yo creo que es por eso que es ese escritor tan global que nos representa de esa manera tan fantástica en el mundo entero, que la fascinación por García Márquez no es solo la fascinación por la magia que él hace con su escritura, sino por el mundo al que está representando, que es un mundo profundamente caribeño. Y ya casi para terminar, me gustaría pensar que Crónica de un amor terrible es como tu propia intervención En sobre efecto. lo que pasa en el Caribe, lo que pasa con las mujeres en el Caribe, lo que pasa con la representación de las mujeres. Todo eso pasa por aquí. Por Claro, todo eso pasa por ahí, y además yo me aseguro de que pase a través de utilizar esa primera persona de la que hablábamos hace un rato, y la historia de Margarita para hilar las historias de muchísimas mujeres. Sí, eso no fue intencional tampoco, pero se me vuelve un tejido muy complejo de voces femeninas que aterriza al final en el último capítulo, que ha sido quizás el más, no sé si la palabra es controversial, pero el más provocador, digamos, de reflexiones. Tuve que parar antes de leer el último capítulo. Que es donde yo aterrizo la historia de Margarita en las historias de las mujeres contemporáneas. O sea, es de dónde viene nuestra educación sentimental. Cómo este libro, Crónica de una muerte anunciada, que como tú dijiste es uno de los libros más leídos, no solo de García Márquez, estamos hablando de millones de personas que todavía lo leen en el colegio. Uno no lee 100 años de soledad en el colegio. Entonces, ese libro es parte de nuestra educación sentimental. Entonces, lo que yo hago al final es un poco ambientar toda la educación sentimental del Caribe, ¿no? Y pensar en, por ejemplo, el otro gran tema de estudio mío y un gran caso para esto es Shakira, ¿no? Yo hay un punto en donde digo, oigan, si la mujer más poderosa, la que ha dado luz del Caribe colombiano, no ha resuelto este tema del amor, entonces, ¿qué se deja para los demás? Porque ella ha compartido nuestra educación sentimental, y es una educación sentimental muy complicada, porque el Caribe tiene unas relaciones de género muy complejas y le ha costado tremendamente salir de esas estructuras más patriarcales y del culto y de la idealización del macho. Muchas gracias, Nadia. Gracias por este libro y por este espacio. Nos vemos. Gracias a ti y a la audiencia.